Bienvenidos a la clase 4 de cálculo del curso Matemática 1, Mat 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase vamos a comenzar resolviendo algunos ejercicios de repaso para luego seguir con el axioma del supremo, la que contiene su respectiva parte de ejercitación. Entonces, vamos a iniciar resolviendo algunos ejemplos ¿ya? De repaso. De esta lámina vamos a resolver esta inecuación y vamos a resolver el ejercicio 2 y el resto quedará de ejercitación para los estudiantes y las estudiantes. Entonces, vamos a comenzar resolviendo esta inecuación. Entonces, resolver la inecuación 1 sobre x más 6 mayor o igual 5 partido por raíz de x. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que hay un conjunto restricción. El conjunto restricción en este caso son todos los números reales positivos, dado que tenemos una raíz cuadrada en el denominador. ¿Está bien? Esto nos genera el siguiente intervalo como conjunto restricción. ¿Está bien? Entonces, ahora, ya teniendo el conjunto restricción, podemos resolver la inecuación. Para resolver esta inecuación, vamos a realizar los siguientes pasos. Lo primero es multiplicar por x. ¿Y por qué puedo multiplicar por x? Porque x es positivo. Si el x es positivo, entonces esta expresión y esta expresión están definidas y por lo tanto no hay ningún problema. Entonces aquí vamos a poner por la restricción. Si multiplicamos por un número positivo, la desigualdad no cambia y por lo tanto nos va a quedar lo siguiente. 1 más 6x mayor o igual que 5 raíz de x. Agrupamos todos los términos que están acá al lado derecho, entonces nos va a quedar esto que está aquí, mayor o igual que 0. Y esto a su vez se puede escribir de esta manera. 6 por raíz de x al cuadrado, aquí me faltó una raíz de x, menos 5 raíz de x más 1 mayor o igual que 0. Entonces aquí al lado derecho tengo una expresión de segundo grado en la variable raíz de x. Entonces si yo veo el discriminante para la expresión de segundo grado en la variable raíz de x, resulta que nos queda menos 5 al cuadrado, menos 4 por a, que sería 6 por c, que en este caso es 1. Dado que esto es 25 y esto es 24, el discriminante es 1, que es positivo. Eso me dice que esta expresión, 6 raíz de x al cuadrado menos 5 raíz de x más 1, se puede factorizar. ¿Y cómo se factoriza? Bueno, la factorización en este caso es 2 raíz de x menos 1 por 3 raíz de x menos 1. Por lo tanto, tenemos que resolver esta inecuación. 2 raíz de x menos 1, 3 raíz de x menos 1 mayor o igual que 0. Y para resolver esta inecuación, vamos a hacer una tabla de signos. Una tabla de signos. ¿Sí? En este caso, la tabla de signos la vamos a construir con dos valores. En realidad, tres valores. Primero, con el valor que hace que esto sea 0, es decir, x igual un cuarto, con el valor que hace que esto sea 0, es decir, x igual un noveno, y además con el 0. ¿Sí? Dado que estamos trabajando con x mayor que 0, vamos a construir la tabla desde el 0 en adelante. ¿Bien? Entonces, vemos la tabla de signo ahora. Vamos a construir esta tabla.
Entonces vamos a poner esos tres valores acá. Y completamos de la siguiente manera. Ponemos al 0 acá, ponemos al 1/9 ahí, ponemos al 1/4, ponemos las expresiones que están involucradas. 2x menos 1, 3, perdón, 2 raíz de x menos 1, 3 raíz de x menos 1. ¿Sí? Ahora nos falta el producto. Eso. Entonces, notar que esta expresión se hace 0 cuando el x vale 1/4. ¿Sí? Entonces vamos ahí. Esta expresión es positiva si es que el x es mayor que 1/4 y negativa en caso contrario. Esta expresión es 0 cuando el x vale 1/9. Para valores mayores que 1/9 esto es positivo y en caso contrario eso es negativo. Luego, en este intervalo, en el intervalo 0,1/9, este producto es positivo, dado que ambos factores son negativos. Si el x vale exactamente 1/9, ese producto me da 0. Si es que uno de ellos es positivo y el otro es negativo, entonces el producto es negativo. Si uno de ellos es 0, cuando el x vale 1/4, ese se hace 0. ¿Sí? Por lo tanto, el producto es 0. Y si es que ambos son positivos, esto es positivo. Por lo tanto, el conjunto solución para la inecuación es cuando este producto es mayor o igual que 0. Es decir, del 0 al 1/9, considerando al 1/9, unión del 1/4 en adelante. Y ahí estaríamos listos con la solución para nuestra primera inecuación. Bien. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Ejercicio 2. Nos preguntan, ¿para qué valores de x esta expresión es un número real? Entonces, la respuesta es la siguiente. Voy a poner aquí respuesta. Entonces, esto más 5x más 2 es un número real. Sí y solo si, sí, 3x cuadrado más 5x más 2 es mayor o igual que 0. Entonces, para aquellos valores en los cuales esto sea positivo, mayor o igual que 0, entonces tenemos que esa raíz va a ser un número real. ¿Ya? Entonces tenemos que ver para qué valores de x esta cantidad es positiva. Por lo tanto, debemos resolver esta inecuación. Inecuación 3x cuadrado más 5x más 2 mayor o igual que 0. Entonces, para resolver esa inecuación de segundo grado, lo primero que tenemos que ver es su discriminante. En este caso, el discriminante es 5 al cuadrado menos 4 por a por c, que es 2. Aquí nos quedan 25, ¿sí? Aquí nos quedan 12, 4 por 3, 12, y por 2, 24, es decir, discriminante 1. Por lo tanto, esta expresión de segundo grado se puede factorizar, es decir, 3x cuadrado más 5x más 2 se puede factorizar, ¿sí? Y se puede factorizar de la siguiente manera: 3 multiplicado por x menos x0, x menos x1, donde x0 y x1 son las soluciones de la ecuación de segundo grado. Entonces vamos a poner aquí donde x0 es menos b, es decir, menos 5, más raíz del discriminante, que es 1, partido en 2 por a, 6, es decir, aquí me queda menos 4 sextos, es decir, me queda menos 2 tercios. Y por otra parte, el x1 es menos 5 menos el discriminante, la raíz del discriminante, partido por 2a,
lo cual nos da menos 6 partido por 6, y esto es menos 1. Esto me dice que la expresión de segundo grado la puedo factorizar de esta manera. 3 por x menos 2 tercios, x menos 1. Es decir, nos va a quedar simplemente 3 multiplicado por x más 2 tercios, x más 1. Por lo tanto, debemos resolver esta inecuación. 3 multiplicado por x más 2 tercios, multiplicado por x más 1, y esto mayor o igual que 0. Y para resolver esta inecuación, hacemos una tabla de signos. Entonces, vamos a poner acá, tabla de signos. ¿Sí? Y los valores con los cuales debemos construir la tabla son el menos 1 y el menos 2 tercios. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la tabla acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, en primer lugar, vamos a poner, bueno, vamos a ordenar estos números de menor a mayor. Es decir, primero va el menos 1 y después va el menos 2 tercios. ¿Sí? Esto dado que 2 tercios es menor que 1, por lo tanto menos 2 tercios es mayor que menos 1. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner ahí. Vamos a poner x más 2 tercios acá, y aquí vamos a poner x más 1, y por lo tanto aquí vamos a poner el producto. X más 2 tercios, x más 1. ¿Sí? Entonces, vamos a rellenar esta tabla. Esto se hace 0 cuando el x es menos 2 tercios. ¿Sí? Para los valores mayores que menos 2 tercios esto es positivo, y para los valores menores que menos 2 tercios es negativo. Esto se hace 0 en menos 1, a la derecha de menos 1 eso es positivo, y a la izquierda de menos 1 eso es negativo. Por lo tanto, este producto va a ser positivo en esta parte, va a ser 0 exactamente cuando el x sea menos 1, va a ser negativo en esta parte, va a ser 0 cuando el x sea menos 2 tercios, y va a ser positivo en esa parte. Por lo tanto, concluimos lo siguiente. Esto, 3x cuadrado más 5x más 2, es un número real, si y solo si 3x cuadrado más 5x más 2 es mayor o igual que 0, y esto es mayor o igual que 0 si y solo si el x pertenece al intervalo menos infinito menos 1, cerrado, unión del menos 2 tercios en adelante. Y con eso completamos la solución de este ejercicio. Bueno, y como dije anteriormente, el resto de los ejercicios quedará de ejercitación para los estudiantes. Bien, entonces, ahora vamos a continuar con el axioma del supremo, que esto es lo que completa, digamos, el estudio de los números reales. Recuerden que las primeras clases dijimos que íbamos a ver tres propiedades de los números reales que eran importantes. La primera propiedad eran las propiedades algebraicas, las propiedades de orden, y luego íbamos a estudiar las propiedades de completitud. Y eso, el axioma del supremo, apunta hacia las propiedades de completitud. Entonces, definición. Vamos a definir lo que es cota superior y cota inferior de un conjunto A. Entonces, dado un conjunto de números reales, nosotros decimos que A es cota inferior del conjunto si es que A es menor o igual que X para todo X en A. Decimos que B es cota superior de A si es que B es mayor o igual que X
para todo x en A. En términos geométricos, esto se ve de la siguiente manera. Entonces vamos a poner acá cotas superiores de A. Vamos a visualizar esto de manera geométrica. Entonces supongamos que yo pongo acá la recta real, y supongamos que mi conjunto A está acá. Digamos que ese es mi conjunto A. Entonces, ¿qué significa ser una cota superior de A? Significa un elemento que está a la derecha de este conjunto. En palabras simples. O sea, todos los elementos que están a la derecha, ¿sí?, son cotas superiores. Entonces, todos los elementos que están acá son cotas superiores de A. ¿Sí? Para las cotas inferiores, entonces vamos a poner acá cotas inferiores de A. Entonces podemos hacer el mismo dibujo. Vamos a poner la recta real acá, ¿sí? Supongamos que al conjunto A lo ubico acá. Entonces, gráficamente, ¿qué significa ser cota inferior? Bueno, es un elemento que está a la izquierda de este conjunto. Entonces, acá estarían todas las cotas inferiores. Cotas inferiores de A. ¿Está bien? Entonces, eso visualmente se ve así, ¿ya? Cotas superiores a la derecha del conjunto, cotas inferiores a la izquierda del conjunto. Entonces, siguiendo con las definiciones, si es que un conjunto tiene cotas superiores, entonces nosotros decimos que el conjunto es acotado superiormente. Si es que el conjunto tiene cotas inferiores, entonces diremos que el conjunto es acotado inferiormente. En el caso en que el conjunto tenga tanto cotas superiores como cotas inferiores, entonces nosotros decimos que el conjunto es acotado. ¿Está bien? Y acá tenemos algunos ejemplos. Entonces, vamos a desarrollar, vamos a ver el ejemplo 1 y este ejemplo que está acá, el resto quedará de ejercitación. Entonces, vamos a poner ejemplo. Entonces, en nuestro caso, pongamos A igual a este conjunto, el intervalo del menos infinito al pi abierto. Entonces, este conjunto no tiene cotas inferiores. No existe ningún elemento, ningún número real que sea menor que todos los elementos del conjunto A. Entonces, primero, A no tiene cotas inferiores. Sin embargo, A tiene cotas superiores. A tiene cotas superiores. ¿Y cuáles son las cotas superiores en este caso? Entonces vamos a ponerlo de esta manera. CS, cotas superiores, el conjunto del pi en adelante. Cualquier elemento que está acá es mayor o igual que todos los elementos que están acá. Entonces, el conjunto de las cotas superiores de este conjunto A está aquí. Cualquier elemento de acá es una cota superior de A. ¿Ya? Y ahí está listo ese ejemplo. Sigamos con el otro. Ejemplo. Entonces, nos piden determinar si es que el conjunto solución de esta inecuación es acotado superiormente, inferiormente o ambas. Entonces, para saber esto, para saber si el conjunto solución de esta inecuación, 7x más 2 más x mayor que 6, tiene cotas superiores, vamos a poner, ¿ya? Debemos encontrar explícitamente el conjunto S. Entonces, debemos
resolver esta inecuación. Mayor que 6. ¿Sí? Pero para resolver esta inecuación, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el conjunto restricción, porque en este caso sí hay conjunto restricción. Y el conjunto restricción para esta inecuación es el conjunto de todos los números reales, tales que 7x más 2 sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Y eso nos dice que el conjunto restricción son todos los reales tales que x es mayor o igual que menos 2 séptimos. Por lo tanto, mi conjunto restricción es el intervalo del menos 2 séptimos en adelante. Por lo tanto, si es que tenemos soluciones de la inecuación, las soluciones tienen que estar contenidas en este conjunto. Es imposible que encontremos soluciones fuera de este conjunto. ¿Está bien? Ok. Ahora, para resolver esta inecuación, vamos a poner aquí, ahora resolveremos, perdón, acá, ahí sí. Entonces, ahora resolveremos la inecuación. Ya. Entonces, para resolver la inecuación, vamos a escribir la inecuación de esta manera. Entonces, 7x más 2 mayor que 6 menos x. Simplemente estamos sumando menos x a ambos lados y nos queda eso que está ahí. ¿Bien? Entonces, debemos considerar dos casos. Dos casos. Primer caso, caso 1, 6 menos x negativo con x en el conjunto restricción, es decir, x mayor o igual que menos 2 séptimos. ¿Sí? Y el otro caso sería 6 menos x mayor o igual que 0 con x en el conjunto restricción. Estamos poniendo en estos dos casos, ¿sí? Porque para poder resolver esta inecuación, nosotros queremos elevar al cuadrado. Pero para poder elevar al cuadrado, debemos ver que esto sea mayor que 0. ¿Ya? Entonces tenemos que ponernos en estos dos casos. ¿Ya? Entonces, si 6 menos x, aquí vamos a poner el caso 1, si 6 menos x es menor que 0 y además x se encuentra, x satisface esto por la restricción, digamos, entonces el conjunto solución de esta inecuación mayor que 6 menos x es, vamos a poner S1, el conjunto de todos los números reales que cumplen con esto y que cumplen con esto. ¿Y por qué pasa eso? Porque si 6 menos x es negativo y x es mayor que menos 2 séptimos, entonces la parte izquierda de la desigualdad me va a dar un número mayor o igual que 0, dado que estamos considerando esta restricción. Y si nos ponemos en este caso, que esto es negativo, entonces un número positivo siempre es mayor que un número negativo. Por lo tanto, cualquier valor x que cumpla con estas dos cosas va a ser solución de la inecuación. Entonces, ¿esto qué nos queda? Nos queda el conjunto de todos los números reales, de manera de que x sea mayor que 6 y a su vez x mayor o igual que menos 2 séptimos. Y esto nos da como resultado el conjunto del 6 en adelante. Entonces aquí ya tenemos soluciones
en este primer caso. ¿Sí? Vamos al caso 2. Caso 2. El caso 2, supongamos que 6 menos x es mayor o igual que 0 y a su vez x mayor o igual que menos 2 séptimos. Estas dos condiciones implican que el x tiene que ser, em, tiene que ser mayor o igual que menos 2 séptimos y a su vez tiene que ser menor o igual que 6. ¿Sí? Entonces, si nosotros suponemos eso, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la desigualdad acá, 7x más 6. 7x más 6 mayor que 6 menos x. Esto va a ser positivo porque estamos considerando esta parte. Y esto también va a ser positivo porque estamos considerando esta parte. Por lo tanto, aquí sin ningún problema podemos elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, al elevar al cuadrado, nos queda esto. Perdón. Nos queda 7x más 6 mayor que 6 menos x al cuadrado. Desarrollamos ese binomio y nos queda lo siguiente. 7x más 6 mayor que 36 menos 12x más x cuadrado, ¿cierto? Pasamos todo hacia el lado derecho y nos queda lo siguiente. X cuadrado, o sea, claro, pasamos todo hacia el lado derecho y nos queda lo siguiente. X cuadrado menos 19x. Aquí 7, a ver, perdón, aquí es 7x más 2. Ahí cometí un error. 7x más 2, ahí sí. Entonces 7x más 2, ya, esto está bien. Por lo tanto me queda menos 19x más 34. Más 34 menor que 0. Ahí sí. Bien, pero esto que está acá es una expresión que tiene discriminante positivo. Tiene discriminante positivo. Y por lo tanto se puede factorizar. ¿Sí? Y en este caso, la factorización de esto es x menos 2 por x menos 17. Y esto menor que 0. Para resolver esta inecuación nosotros podemos hacer una tabla, ¿ya? En este caso voy a omitir la tabla, la pueden hacer los estudiantes, y podemos concluir que esto es menor que 0 si y solo si el x se encuentra entre 2 y 17, sin considerar al 2 y sin considerar al 17. ¿Está bien? Entonces, vamos un poco para atrás. Entonces, queremos resolver esta inecuación en este caso. Estamos haciendo este supuesto. Por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación en este caso, vamos a poner solución 2, es del 2 al 17, intersección con el menos 2 séptimos hasta el 6. Menos 2 séptimos hasta el 6, considerando al 6, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, esta intersección, ¿sí? Si es que hacemos la intersección acá, esto nos va a dar del 2 al 6, considerando al 6, sin considerar al 2. ¿Está bien? Por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación va a ser la solución 1 unión la solución 2, pero como la solución 1 nos dio del 6 al más infinito, y acá nos da del 2 al 6, por lo tanto el conjunto solución aquí va a ser del 2
en adelante. ¿Sí? Aquí está considerado el 6, acá no, ¿sí? Pero en la unión sí se considera. ¿Está bien? Y eso termina, con eso terminamos encontrando el conjunto solución de la inecuación y ahora podemos observar lo siguiente. Luego, S no tiene cotas superiores. No tiene cotas superiores. Eso es lo primero que podemos observar. Segundo, S tiene cotas inferiores. De hecho, el conjunto de cotas inferiores, si es que lo anotamos así, por anotarlo de alguna manera, sería del menos infinito hasta el 2, considerando el 2. ¿Está bien? Entonces, para finalizar, podemos concluir que el conjunto solución de la inecuación que está acá no es acotado superiormente, pero sí es acotado inferiormente. Y aquí están todas las cotas inferiores del conjunto. Entonces voy a poner acá cotas inferiores de S. Los siguientes conceptos que veremos ahora son los de supremo e ínfimo de un conjunto. Decimos que un número real es ínfimo de un conjunto A si es que A es la mayor de las cotas inferiores. En este caso, anotamos el ínfimo de esta manera. Por otra parte, decimos que un número real B es el supremo de A si es que B es la menor de las cotas superiores. En este caso, escribimos el supremo de esta manera. Una proposición importante acerca del supremo ínfimo es que si un conjunto tiene supremo ínfimo, estos tienen que ser únicos. Para entender esta definición, veremos el siguiente ejemplo. Entonces, vamos a considerar ejemplo. Entonces, sea A el intervalo 2,3. Notar que A es acotado superiormente e inferiormente. De hecho, por ejemplo, el 5 es una cota superior de A, el -1 es una cota inferior de A, y para ser más precisos, todos los elementos que están en este conjunto son cotas superiores de A. Además, todos los elementos que se encuentran en este conjunto son cotas inferiores de A. Luego, si nosotros queremos la mayor de las cotas inferiores, es decir, el ínfimo del conjunto A, es justamente el 2, y el supremo de A, que corresponde a la menor de las cotas superiores, es decir, al menor elemento de este conjunto, es decir, 3. En este caso, notar que el ínfimo está en el conjunto A. ¿Sí? Este conjunto contiene al 2. Sin embargo, el supremo no pertenece al conjunto A. ¿Sí? El 3 no está considerado en este conjunto. ¿Ya? Existen ejemplos, adicionalmente, voy a poner acá otro ejemplo, en donde ocurre todo lo contrario. El ínfimo no está, el supremo sí está. Un ejemplo de esto es el intervalo, por ejemplo, 2, 3. En este caso, el supremo de A es 3, que sí está en el conjunto, y el ínfimo de A es 2, que no está en el conjunto. También podemos dar ejemplos de conjuntos de manera que ninguno de los dos esté, ni el supremo ni el ínfimo. Por ejemplo, este conjunto. Dado este conjunto, el supremo es 3,
el ínfimo es 2 y ninguno de estos elementos está en el conjunto. ¿Sí? Entonces, existen ejemplos en donde uno está, el otro no está, ínfimo está, supremo no está, donde el supremo está, el ínfimo no está, donde ninguno está, y además podemos dar un ejemplo en donde ambos estén. Ejemplo, A igual 2,3. En este caso, el supremo es 3, el ínfimo es 2 y ambos están. Ambos están. Entonces, en el caso en que el supremo y el ínfimo están en el conjunto, entonces uno habla de máximo y mínimo. Entonces, si es que el ínfimo del conjunto pertenece al conjunto, entonces uno dice que el ínfimo es el mínimo del conjunto. Por otra parte, si es que el supremo pertenece al conjunto, entonces uno dice que ese supremo es máximo. Y se anota de esa manera. Entonces, en los siguientes ejemplos vamos a mirar cotas superiores, cotas inferiores, ínfimo, supremo, máximo y mínimo, si es que existen, para dos ejemplos. Vamos a mirar el ejemplo D, el conjunto D, y vamos a mirar el conjunto F. Entonces, vamos a poner acá ejemplo, el conjunto D. El menos 5 al menos 3 cerrado, unión del menos 1 al 9 cerrado. Bien, entonces, cotas superiores. Cotas superiores. Quiero los elementos que son mayores o iguales que todos los elementos que están acá. Estos son todos los números que se encuentran en este conjunto. Cotas inferiores. Quiero todos los elementos que son menores o iguales a todos los elementos del conjunto. Estos son del menos infinito al menos 5 cerrado. ¿Está bien? El menor elemento de este conjunto es el supremo de D y es 9. El mayor elemento de este conjunto es el ínfimo del conjunto D y es menos 5. Este elemento, ¿sí? Este elemento del supremo, sí está en el conjunto, sí está en el conjunto, sí se considera al 9, y este elemento, el menos 5, no pertenece al conjunto. Esto implica que el máximo del conjunto D es 9, ¿sí? Porque el supremo está en el conjunto, y D no tiene mínimo, dado que el ínfimo no pertenece al conjunto. Menos 5 no pertenece al conjunto. ¿Está bien? Y con eso terminamos esto. O sea, tenemos cotas superiores, cotas inferiores, tenemos supremo, tenemos ínfimo, ¿cierto? Y tenemos máximo, pero no mínimo. ¿Está bien? Y ahí completamos todo lo que nos pedían. Sigamos con el F. Entonces, acá. Ejemplo, el conjunto F. El conjunto de todos los números de esta forma, donde n es un número natural. ¿Sí? Ya, aquí vamos a considerar dos casos. Dos casos. Caso 1, n par. N par. Si el n es par, entonces esta cantidad da 1 sobre n. Dado que aquí si el n es par, esto es 1, más 1 da un 2 en el numerador, y dividido por eso 1 sobre n. Si el n es impar, entonces esta cantidad, partido por 2n, es 0. ¿Cierto? Esto me está diciendo lo siguiente. El conjunto F lo puedo descomponer
de esta manera, n en n par, unión, lo mismo pero con n impar, ¿sí? Pero con n impar todos los elementos son 0, así que puedo poner 0. Luego, fíjense que en este caso, como vimos acá, es 1 sobre n, tal que n es un número natural, n par, unión el 0. Entonces hemos escrito el conjunto de otra manera más conveniente para poder encontrar todo lo que nos piden acá. Entonces, una observación. Si n es un número par, n par, de hecho mayor o igual que 2, entonces 1 sobre n es menor o igual que un medio, ¿sí? Y bueno, si el n es par, entonces esto es positivo, dado que el n es un número natural, ¿sí? Esto implica, ¿sí? Esto implica que si x es un elemento en f, se va a tener esta condición, claro, o bien x es 0. Es decir, todos los números que están en f cumplen esta desigualdad, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto f es acotado, tanto superiormente como inferiormente, ¿está bien? Entonces, como f es acotado, ¿cierto? De hecho, el conjunto de cotas superiores, vamos a escribir acá, las cotas superiores del conjunto f son del 1 medio en adelante. Las cotas inferiores del conjunto f son del menos infinito al 0, considerando al 0. El menor elemento de acá es el 1 medio. Esto implica que el supremo de f es 1 medio, ¿sí? Y el mayor elemento de acá es 0, por lo tanto el ínfimo del conjunto es 0. Este elemento está en el conjunto, ese elemento también está en el conjunto, ¿sí? De hecho, con n igual 2 se obtiene el valor 1 medio. Con cualquier número impar aquí se obtiene 0, así que son elementos del conjunto, y por lo tanto uno puede hablar de máximo y de mínimo. Esto implica que el máximo del conjunto f, aquí, así, es igual a 1 medio, y el mínimo es igual a 0, dado que ambos están en el conjunto. ¿Bien? Y con eso terminamos este ejercicio. Bien, para continuar vamos a seguir con la caracterización del supremo ínfimo de un conjunto, ¿ya? Para esto es necesario el axioma del supremo, el cual establece que cualquier subconjunto de números reales no vacío, acotado superiormente, tiene supremo. En base a este axioma, uno puede mostrar algo muy similar para el ínfimo, es decir, si tengo un subconjunto no vacío de números reales que tiene cotas inferiores, entonces este conjunto tiene ínfimo. Además de esto, uno puede dar una caracterización del supremo, de esta manera, y una caracterización del ínfimo, de esta manera. A continuación vamos a ver una demostración de esto, ¿ya? De la caracterización del supremo, y la caracterización del ínfimo, la demostración que hará para los estudiantes. Es muy similar a la que veremos a continuación. Entonces, vamos a poner acá demostración, teorema. Teorema, caracterización del supremo. Bien, entonces, notar que tenemos una doble implicancia, ¿sí? B es el supremo de A, sí, solo sí, B es cota superior, y además se cumple esta condición, ¿ya?
Entonces, como es una doble implicancia, ¿ya? Vamos a mostrar en este sentido. Entonces vamos a suponer que B es el supremo de A. Entonces, supongamos que B es el supremo de A. Y vamos a suponer que lo que está acá no es cierto, ¿sí? Es decir, vamos a proceder por contradicción. Y supongamos que si queremos contradecir esto, si queremos negar esto, la negación de eso es, supongamos que existe epsilon positivo, tal que para todo x0 en A, se tiene que x0 es menor o igual que b menos epsilon. ¿Sí? Entonces, si es que ocurre esto, uno puede concluir directamente que b menos epsilon es cota superior de A. Esta desigualdad lo dice. B menos epsilon es mayor o igual que todos los elementos del conjunto A. Sin embargo, como esto es menor que eso, dado que epsilon es un número positivo, ¿sí? Entonces tenemos que esto es cota superior, ¿sí? Y esto es el supremo. Estamos haciendo esta suposición. Entonces tenemos una cota superior más pequeña que el supremo. Eso es una contradicción. Entonces, esto es una contradicción. ¿Sí? Y con eso finalizamos esa parte. ¿Está bien? En la otra dirección, tenemos que suponer que esto es cierto. Es decir, supongamos que B es cota superior, y que para todo epsilon positivo existe un x0 en A con la propiedad x0 mayor que b menos epsilon. ¿Sí? Para cualquier epsilon existe un x0 con esta propiedad. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer eso y vamos a suponer adicionalmente que B no es el supremo. No es el supremo de A. ¿Sí? O sea, nuevamente vamos a hacer una demostración por absurdo. ¿Sí? Entonces, suponemos que la hipótesis es cierta, suponemos que lo que queremos mostrar no es cierto. ¿Ya? Si estamos suponiendo esto, ¿sí? Dado que B es una cota superior, distinta del supremo, entonces se tiene que el supremo tiene que ser menor que B. ¿Sí? Dado que el supremo es la menor de las cotas superiores y B es una cota superior. ¿Sí? De hecho, menor o igual. ¿Sí? No, menor, porque son distintos. ¿Sí? Bien, entonces, sea epsilon igual B menos supremo de A. Este número es positivo, dado esta desigualdad acá. Entonces, para este epsilon, tiene que existir un elemento en A, x0 en A, tal que ese número x0 es mayor que B menos el epsilon que tome acá. B menos supremo de A. ¿Sí? Y esto es justamente supremo de A. ¿Sí? Por lo tanto, se tiene lo siguiente. x0, un elemento en A, es mayor que el supremo de A. Esto es una contradicción. Entonces, esto es una contradicción. Y con eso está lista la otra parte. ¿Sí? Y por lo tanto hemos mostrado el resultado. ¿Ya? De manera gráfica, este resultado se ve
así. Supongamos que tengo la recta real, entonces aquí vamos a poner gráficamente, ¿sí? Gráficamente. Entonces supongamos que tengo mi conjunto A de esta manera, un poco, a ver, vamos a hacer un poco más grande esto, por ahí, ¿ya? Ahí está mi conjunto A, digamos que acá está el supremo de A, entonces está diciendo que dado cualquier epsilon positivo, si es que yo retrocedo epsilon, ¿sí? Es decir, epsilon hacia acá, ¿sí? Por lo tanto, este numerito que va a estar ahí es em, supremo de A menos epsilon. Entonces, entre medio de estos dos números tiene que existir un elemento en A. Tiene que haber un elemento en A, ¿sí? Entonces, x0 en A y supremo de A menos epsilon menor que x0, ¿sí? Dado cualquier epsilon positivo, retrocedo un poco, entre medio puedo encontrar un elemento del conjunto. Eso siempre lo puedo hacer si es que este elemento es el supremo, ¿sí? De la misma manera, uno puede visualizar la caracterización del ínfimo de manera muy similar. A ver, entonces vamos a aquí, entonces vamos a poner ahí sí, tengo el A, entonces digamos que ahí está el ínfimo de A, ¿sí? Si yo avanzo epsilon, o sea, epsilon para acá, y aquí ese punto va a ser ínfimo de A más epsilon. Y entre medio de esos dos valores tiene que haber un elemento de A, ¿sí? Entonces x0 en A, x0 menor que el ínfimo más epsilon, ¿sí? Entonces siempre puedo encontrar un elemento si es que yo avanzo epsilon unidades hacia la derecha, ¿está bien? Entonces ahí está la caracterización del supremo y del ínfimo de manera visual. Vamos a terminar aquí, a ver, caracterización del ínfimo, digamos gráficamente, ¿sí? Eso. Bien, más consecuencias del axioma del supremo, ¿sí? Del axioma del supremo y la caracterización del supremo ínfimo, ¿ya? Entonces, primer teorema, resultado importante, los números naturales no son acotados superiormente, ¿ya? Entonces, teorema 1, vamos a poner acá, teorema n no es acotado superiormente, ¿ya? La demostración de esto es bien sencilla. Supongamos que sí, supongamos que n es acotado superiormente, n es acotado superiormente. Entonces, por el axioma del supremo, el supremo existe, ¿sí? Supremo existe, porque es acotado superiormente, eso es lo que dice el axioma del supremo, ¿ya? Y dado este número, por la caracterización del supremo, dado epsilon igual a 1, existe un n0 en n, tal que el supremo de los naturales menos el 1 es menor que ese n0, ¿sí? Eso es usando, digamos, la caracterización del supremo, ¿sí? Con este epsilon igual a 1, ¿ya? Y aquí el b sería el supremo, ¿sí? Entonces, esto me está diciendo, esto implica que el supremo de n
supremo de n es menor que n0 más 1. Y esto es un número natural, dado que n0 es un número natural, ¿ya? Y esto está contradiciendo el hecho de que existe supremo, ¿sí? Esto implica que, bueno, es una contradicción, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, esto es una contradicción, ¿sí? Y eso muestra, por lo tanto, que el conjunto de los números naturales no tiene cotas superiores, pero sí inferiores. De hecho, el 0 es una cota inferior, menos 1 es una cota inferior, y hay muchos más, ¿está bien? Propiedad arquimidiana. Una demostración muy similar a la anterior. Entonces vamos a poner aquí propiedad arquimidiana, ¿ya? Entonces, demostración, ¿sí? Entonces, la propiedad arquimidiana dice que, dado cualquier número real, siempre existe un número natural más grande que ese x, ¿sí? Entonces, para mostrar esto, vamos a suponer lo contrario. Entonces, supongamos, por contradicción, supongamos que existe un número real, tal que para todo número natural, tal que para todo n en n, se tiene que x mayor o igual que n, ¿cierto? Estamos negando esta proposición, ¿ya? Si estamos suponiendo esto implica que x es una cota superior para los naturales. X es cota superior de n. Y esto es una contradicción, dado que hace un momento mostramos que el conjunto de los números naturales no es acotado superiormente. Entonces, esto es una contradicción. Contradicción. Sí. Bien. Un corolario, ¿ya? A partir de esto, es este que está acá, ¿ya? Es muy similar. La demostración es bien cortita, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí demostración del corolario. Demostración del corolario. Entonces dice, dado cualquier número real, existe un número natural que cumple con esta condición, ¿ya? Esta condición la vamos a ocupar después cuando estemos en la clase límite, ¿ya? Ahí vamos a ocupar propiedad arquimidiana en algunos casos, ¿ya? Entonces, veamos la demostración de esto. Entonces, sea x un número real positivo. En este caso lo vamos a hacer de manera directa, ¿ya? Entonces, sea x un número real positivo. Entonces, 1 sobre x también tiene que ser un número real positivo. Luego, por propiedad arquimidiana, el resultado anterior, existe un número natural tal que 1 sobre x es menor que n, ¿sí? Cualquier número, eh, cualquier número real, para cualquier número real siempre existe un natural que lo sobrepasa, ¿sí? Esto de acá es equivalente a escribir 1 sobre n menor que x. Y como el n es un número natural, esto es mayor que 0 y por lo tanto tenemos la conclusión. ¿Ven? Esto termina la demostración. Bien, para finalizar vamos a continuar con este último ejemplo en donde vamos a ver cómo el axioma del supremo nos permite establecer la existencia de ciertos números reales, como en este caso el raíz de 2, ¿sí? Es decir, raíz de 2 como supremo de este conjunto que está acá, ¿ya? Entonces vamos a poner acá ejemplo. Entonces, para mostrar que raíz 2 es el supremo de esto, vamos a partir definiendo este conjunto. Entonces, el conjunto de todos los números racionales que cumplen con esta condición y con esta condición, ¿sí? Un ejercicio para los estudiantes es el siguiente. Vamos a poner aquí ejercicio. Mostrar que A es acotado superiormente, ¿sí? Si esto es cierto,
Entonces, por el axioma del supremo, A tiene supremo. ¿Sí? Al supremo de A lo vamos a llamar S. Entonces, supremo de A. Entonces, vamos a mostrar que este número, ¿sí?, al cuadrado es 2. Bueno, de hecho es positivo dado que es el supremo de este conjunto y en este conjunto solamente hay números positivos, ¿sí? Entonces vamos a mostrar esto y con eso inmediatamente tendríamos que el supremo es raíz de 2, ¿ya? Entonces, para esto vamos a asumir lo siguiente, vamos a proceder por contradicción, ¿ya? Entonces, supongamos que S pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces, si pertenece al conjunto A, ¿ya? Entonces, em, S es mayor o igual que 0, ¿sí? Y además, S al cuadrado es menor que 2 y está en Q, ¿sí? Si tenemos esta información acerca de S, bajo este supuesto, entonces vamos a definir este elemento. Y igual a S por S cuadrado más 6, y todo esto partido por 3S cuadrado más 2. ¿Está bien? Si es que el S cumple estas tres condiciones, S es un número racional positivo, al cuadrado menor que 2, ¿sí? Entonces se puede mostrar lo siguiente. Notar que, y esto va a quedar de ejercicio también, si S, bueno, si S es un número racional, S mayor o igual que 0, entonces este número tiene que tener esas propiedades, ¿sí? Esa es una primera observación acerca de este número que hemos definido. ¿Está bien? Segunda observación es la siguiente, ¿sí? Esto es simplemente un cálculo, ¿sí? Si es que nosotros elevamos el i al cuadrado y le restamos 2, ¿sí? Aquí vamos a concluir, se puede concluir, esto es simplemente un trabajo algebraico, que esto es s menos 2 al cubo partido por 3s cuadrado más 2 y todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, simplemente un desarrollo algebraico muestra esta igualdad, ¿ya? Si tenemos eso, entonces, si s al cuadrado, ¿sí?, es menor que 2, entonces tenemos que i al cuadrado menos 2 es negativo, ¿sí? Porque en este caso, si es que tenemos esto, s al cuadrado menos 2 es negativo, y como acá está el cubo, entonces mantiene el mismo signo, ¿está bien? Por lo tanto, i al cuadrado menos 2 es negativo, esto implica que i al cuadrado es menor que 2, ¿está bien? ¿Qué significa eso? Eso significa, esto implica que el i, ¿sí?, pertenece al conjunto A, ¿sí? Dado que es un número racional, mayor o igual que 0, esto se obtiene en base a esta información sobre S, y además el i al cuadrado es menor que 2. Entonces esas tres condiciones me dicen que el elemento i está en A, ¿ya? Otra observación, por otra parte, vamos a poner, por otra parte, si hacemos la diferencia entre i y s, entonces un cálculo algebraico muestra que esto es 2s por 2 menos s cuadrado partido por 3s cuadrado más 2, ¿sí? Entonces, si es que s pertenece a, ¿cierto? Es decir, s es un número mayor o igual que 0, cuyo cuadrado es menor que 2, y además es un número racional, entonces vamos a concluir que esta parte de acá es positiva, ¿sí? Entonces, si s está en A, entonces i menos s es mayor que 0, ¿está bien? Si eso es cierto,
entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que S, ¿sí?, es menor que I. ¿Sí? Este es el supremo del conjunto. Este es el supremo del conjunto. ¿Sí? Y este es un elemento que pertenece a A. Entonces estaríamos diciendo que el supremo es menor que un elemento del conjunto. Esto es una contradicción. ¿Sí? Y la contradicción se obtiene al suponer que el supremo está en A. ¿Está bien? Entonces, caso 2, ¿sí?, como conclusión, el supremo no puede estar en el conjunto A. Entonces, por otra parte, supongamos que eh, S no está en A. S no está en A. ¿Sí? Entonces, si es que el S no está en A, ¿sí?, pero S mayor o igual que 0, ¿sí?, por ser supremo, entonces S al cuadrado, ¿sí?, tiene que ser mayor que 2. ¿Está bien? Si definimos el mismo I que antes, entonces si definimos el mismo valor de I como S por S cuadrado más 6, partido por 3S cuadrado más 2, ¿sí?, entonces obtenemos lo siguiente. Vamos a obtener en este caso, bajo este supuesto, ¿ya? Aquí da lo mismo si el S es un número racional o no, ¿ya? Entonces, bajo este supuesto, tenemos esto de acá. O sea, si volvemos a calcular esto, resulta que esto es, perdón, aquí es un 2, esto al cubo, partido por 3S cuadrado, más 2 al cuadrado, ¿sí? Si es que estamos trabajando bajo este supuesto, ¿sí?, esta cantidad es positiva, ¿sí? Esa cantidad es positiva. Entonces, si esa cantidad es positiva, esto implica que I al cuadrado, ¿sí?, es mayor que 2, ¿sí? Entonces, si I al cuadrado es mayor que 2, entonces I es cota superior del conjunto. Superior de A. Además, si es que volvemos a calcular esta diferencia, I menos S, recordemos que el I era S que está ahí, ¿sí? Si volvemos a calcular esta diferencia, esto nos va a dar 2S multiplicado por 2 menos S al cuadrado, y todo esto partido por 3S al cuadrado, más 2, ¿ya? Y bajo el supuesto de que S al cuadrado es mayor que 2, ¿sí? Estamos en este supuesto, estamos suponiendo que S al cuadrado es mayor que 2, entonces estaríamos concluyendo que esto es negativo, ¿sí? Entonces, si esto es negativo, esto implica que I menos S es negativo, y por lo tanto I es menor que S. Es decir, I es cota superior, ¿sí? Y esto es el supremo de A, ¿sí? Es decir, no es la menor de las cotas superiores, este de acá. Esto claramente es una contradicción, ¿sí? Entonces, si suponemos que está en A, se genera una contradicción. Si suponemos que no está en A, se genera una contradicción. En base a eso, entonces de 1 y 2 se tiene que S al cuadrado es un número, perdón, S es un número mayor o igual que 0 que cumple esta condición. Es decir, el S es raíz de 2. Y con eso finalizamos la demostración, y lo que queda es la parte de ejercitación para los estudiantes.
Y con eso finalizamos la clase.